Eres capaz, el podcast. Bienvenidos a Eres capaz, el podcast donde cada 15 días yo, Paco Bermúdez, junto a mis amigos Óscar Boda, David Aguilera y un invitado especial, nos sumergiremos tras el velo de la cotidianidad, en la búsqueda de estrategias, herramientas y conocimientos, quién sabe si velados, hacia los fuentes de lo remoto, para hacer de esta vida una existencia más plena y consciente. Así que ponte cómodo porque arranca este carromato cósmico. Bienvenidos a Eres capaz by Paco Bermúdez. Empezamos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, buenas. Paco. Ole, antes de nada, permitidme que antes de que presente al invitado, voy a presentar aquí a mi compi de aventura, al gran ingeniero de sonido de este carromato cósmico, el gran Óscar Boda, con todos ustedes. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien. Aquí una semana más, aquí para compartir un poco y debatir de la vida. Muy bien. Bueno, y hoy, David, tenemos ya por aquí, que el otro día estuviste un poquillo chunguete con el tema de la migraña, así que tal, ¿estás mejorcete? Sí. Bastante mejor. La verdad es que he pasado una temporada jodida con los dolores de cabeza, pero bueno, ya parece que vamos mejorando. Bueno, sin duda te va a echar una mano nuestro querido invitado que tenemos. Bueno, Tengo muchas expectativas, ¿eh? Bueno, pues las expectativas que tengas se te van a quedar pequeñas ante lo que viene. Nada más que te digo eso. Muy bien, yo estoy dispuesto, como dice Óscar, a aprender, a debatir y a pasar un buen rato con vosotros. Olé, para mí es casi, ¿cómo decirte yo? Para un fan de los Rolling, como si entrevistamos ya a Mick Jagger. Con eso te digo todo. Así que ahí estamos con las expectativas. Bueno, seguramente habría escuchado hablar de eso de que a veces la vida nos pone en el camino a las personas que son las indicadas, ¿no? Y yo voy más allá. Yo estoy absolutamente convencido, pero no una creencia, es una evidencia empírica que tengo en mi vida de que el invitado y yo, que por así decir, de alguna forma, pactamos el volver a encontrarnos en esta encarnación. Y para mí es mi hermano, literalmente, ¿no? Hermano de otra madre, pero para mí es absolutamente eso. Es un gran buscador. Hoy vamos a cruzar el charco, hoy nos vamos a ir hacia el continente latinoamericano, que tantísimo amo. Concretamente vamos a irnos a Perú, aunque nuestro invitado viene desde Argentina. También es de Córdoba, como la mitad de los que estamos aquí. Y fijaros que es que no solamente quedan las coincidencias de que es un buscador, una de sus misiones es salvar a la humanidad, entre otras cosas, ya veréis por qué. Y que también se llama Francisco. Entonces que acabe con el reggaetón, Paco. No. Así que nada, no me voy a enrollar más. Un grandísimo abrazo a mi querido hermano Francisco Victoria, que te quiero mucho, ya te lo digo de entrada. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Paquito? Bueno, gracias por recibirme acá en este espacio, los chicos también, muchísimas gracias. Bueno, salvar la humanidad me has puesto la vara bien alta, hermano. Bueno, fracaso asegurado, te lo digo. ya veréis que no, ya veréis que no. Bueno, Francisco forma parte, es la mitad de la aventura Carpay. Después nos va a dejar todos sus datos junto con su esposa Yandy, que han formado... es que no sé ni cómo expresarlo. Es una aventura maravillosa donde están transmitiendo todo el conocimiento andino, están trabajando desde las fuentes mismas de lo remoto, de allí de la tradición andina, junto con grandísimos maestros. Y bueno, y hoy el tema que tenemos, y después ya nos va a hablar un poquito más del proyecto que tenéis con Carpay, nos darás tus redes sociales y demás para quien esté interesado. Además, muy pronto seguramente tengamos alguna aventura por acá, por España, así que ya iremos hablando del tema. Bueno, y hoy tenemos un tema apasionante. Heridas del alma y sanaciones rituales en la cultura andina. Ahí queda eso. Así que nada, ¿qué son las heridas del alma, querido hermano? Wow, ¿empezamos por ahí? ¿Ya? Empezamos por ahí. Dale. Tengo este maestro todavía, ¿no? Que lo fui a visitar allá, yo me meto en las montañas. No todas las semanas, quizás no todos los meses, pero seguido voy a las montañas y con Yandy, con mi pareja también, aprendemos de estos abuelos que están en las montañas, abuelos, abuelas y jóvenes también que tienen mucha sabiduría.
Vivimos acá en Perú y viajamos entre Perú, Bolivia y partes del continente sudamericano y bueno, y aprendemos. Entonces yo tengo este maestro en Bolivia que una vez cuando yo llego caminando ahí en un camino de montaña y él me mira, ¿no? Y yo venía con mi sonrisa típica, que yo siempre sonrío, ¿no? Estoy feliz, sonrío, estoy nervioso, sonrío, estoy triste, sonrío. Entonces le regalo mi sonrisa a este maestro y él me mira, ¿no? Y me dice, ¿y tú por qué estás triste? ¿No? Y me agarra así de desprevenido, digo, "Uy, pero ¿cómo yo le estoy sonriendo? Porque me dice, pero tú estás triste, ¿no? Esto fue hace un par de años atrás. Bueno, le digo, puede ser un poco. Entonces, mira, me dice, ahí está tu tristeza, a tu lado, viene caminando contigo. Y se me puso la piel de gallina, ¿no? Digo, ¿y este qué está viendo? Y me dice, no, sí, me dice, y no solo eso, tu tristeza está con hambre, tu tristeza está con hambre, no le has dado de comer a tu tristeza. Me dice, entonces viene contigo y anda arrastrándose un poco por ahí. Entonces él empezó a través de su arte y de sus enseñanzas también a introducirme para entender mejor qué era lo que me había querido decir, ¿no? Me estaba hablando de una tristeza que andaba conmigo y que venía conmigo desde hacía tiempo, ¿no? Y esto es lo que eventualmente entendí como una herida del alma. Él agarraba sus hojas de coca, ¿no? En la montaña. Ellos son médicos médicos, ¿ya? O sea, no es el médico ortodoxo, pero lo que ellos hacen también es una ciencia. Es una ciencia que está muy conectada con la naturaleza, con los minerales, con conocimientos muy específicos de hierbas, minerales, animales. Entonces, pero lo que ellos hacen a nivel de ayudar a sanar a la gente, tanto sus cuestiones físicas, emocionales, mentales, espirituales, como ustedes quieran verlo, es una ciencia en sí, realmente es una ciencia. Y bastante avanzada, una ciencia milenaria. Entonces él agarraba sus hojas de coca, ¿no? Ellos agarran las hojas de la planta de la coca, que no es cocaína, es otra cosa, ¿sí? Agarraba la hojita de coca y la tiraba sobre un mantito y él veía, ¿no? Entonces hacíamos preguntas y me decía, ¿no? Mira acá, esta hojita que está acá muestra que tú tienes esta herida en tu alma, en tu corazón, ¿no? Y viene desde hace mucho tiempo contigo. Él me decía, es como si hubiera un huequito dentro tuyo y a donde sea que tú vayas, ese huequito se llena con cosas que por ahí no tiene que llenarse, ¿no? O siempre estás como en esa búsqueda de algo más, siempre falta algo. Y es por ese hueco que está ahí. Y por eso ese hueco tiene hambre y no le estás dando de comer, me decía en ese momento. Tu tristeza tiene hambre y a mí esto me sonaba como algo sumamente nuevo. ¿Cómo así que mi tristeza tiene hambre? ¿No? ¿De qué me está hablando este loco? Entonces, a través de los trabajos, las caminatas, las peregrinaciones, en estos últimos 7 años yo me he ido sumergiendo en este mundo. Claro, vuelvo a la ciudad y en la ciudad entro de vuelta en el ritmo. Yo vivo aquí en Lima, que es una ciudad gigante para los estándares de España también, ¿no? Pues tiene como 10, 11 millones de habitantes, es un monstruo esta ciudad, y entro de vuelta en la onda. Y de repente cuando voy a la montaña, recuerdo, ¿no? Ese andar, ese caminar, esa sabiduría, ¿no? Y allí voy con mis tristezas y me baño en el río y mis tristezas se van con el agua que, hermano, baja de la laguna y es agua fría, fría, ¿no? Que se te congela, todas las partes de tu cuerpo que te puedas imaginar se congelan. Y viene y se lleva el agua de las tristezas, ¿no? Y uno empieza a respirar, se abren los pulmones y empieza a respirar y conecta con las montañas. Y vuelve esa memoria de esa pureza que en realidad todos llevamos por dentro. Todos somos seres puros. En el momento de la concepción, si lo quieren ver así, todos somos seres puros. Después van pasando cosas en nuestra vida que van generando esos vacíos, esas manchitas, esas acumulaciones, ¿no? Y estos maestros a eso le llaman esas heridas del alma, esas heridas cuasi atemporales, ¿no? Que cargamos, que llevamos y que aunque no nos demos cuenta, de una manera u otra, interrumpen el flujo de las cosas en nuestra vida, interrumpen nuestras relaciones, interrumpen nuestro trabajo, interrumpen nuestra vocación. Es como si estás en el mejor momento del sexo con tu pareja y alguien abre la puerta, ¿no? Y esa es la tristeza del alma. Estás como que estás celebrando y entra la duda, ¿no? No sé, lograste algo muy increíble en tu vida y de repente entra la duda de, ¿seré lo suficientemente bueno para esto? ¿O qué es lo que sigue? ¿A dónde voy? ¿O qué pasa si alguien me saca esto que he logrado? Esos miedos, también esas dudas vienen de esas tristezas y esas heridas del alma. Entonces, a lo que se dedican estos maestros con los que trabajamos con Yandy es a sanar esas heridas del alma
que no se sanan con esa forma que hemos aprendido o la que estamos acostumbrados de dame una píldora y ya estamos, ¿no? O hago este tratamiento 1 o 2 semanas y ya quiero que algo fuerte me solucione el problema, ¿no? Esto es ir realmente al núcleo a través de sacar capas tras capas tras capas de esa costra que se ha formado alrededor de esa herida, ¿no? Que traemos quizás desde chiquito, de nuestros papás y así, ¿no? Entonces, ese es un poco el andar de lo que hacemos por aquí. Ahí queda eso. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias. La verdad que es bastante intenso, ¿no? El tema de ir asimilando todo esto. Nosotros hemos hablado muchísimo, tantas veces que lo hemos hecho, ¿no? Acerca de todo este proceso milenario que los viejitos van elaborando. Como tú bien sabes, yo he recorrido una tradición durante muchísimos años, en este caso de otra parte del mundo. Nos vamos al África más profunda, ¿no? Y es muy curioso como la misma teoría desde un punto de vista energético, cómo va funcionando toda esa problemática desde el punto de vista de esa herida del alma, cómo se van generando los mismos vínculos desde esa concepción, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos traer a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que no tienen la menor idea de cómo es el camino andino? Eh, ¿Cómo sería todo este proceso? Es decir, ¿cómo podríamos bajarlo un poquito más a tierra? De entender lo que se hace, cómo se vive la tradición Sí, acá en las montañas. exactamente, ¿cómo lo vive? Claro. A mí, por ejemplo, Bueno, me cuesta trabajo, perdona que te corte, me cuesta trabajo cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo vive la gente en África su tradición más espiritual, ¿no? Y se me hace bola, no sé explicarlo. Ve y lo ves, no sé cómo explicarlo, ¿no? Claro, sería algo así. Y fíjate que, bueno, básicamente eso. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo podemos transmitir? ¿Cómo se lo podrías transmitir a alguien que nos está escuchando eh, esta tradición, ¿no? sí, lo primero que hay que entender es que todos nosotros, inclusive los que vivimos en la ciudad o pertenecemos a una cultura que podría ser catalogada como occidental y demás, tenemos raíces ancestrales. O sea, algún ancestro nuestro ha estado en un contacto íntimo con la naturaleza, en una noche sin distracción de celular o televisión, mirando las estrellas, y ha sentido cosas o ha imaginado cosas o ha tenido que describir la naturaleza desde sí mismo o a través de pautas culturales para entender el misterio de la vida, ¿no? Y no solo para entender el misterio de la vida, sino también para sobrevivir, ¿no? Como una cuestión de poder sobrevivir en climas extremos o en situaciones extremas. Ha tenido que crear lenguajes culturales también a través de los cuales explica la naturaleza y los misterios de la naturaleza. ¿Sí? Pero no solo como algo abstracto que uno encuentra en un libro, sino como una práctica cotidiana, ¿no? Es algo que yo me levanto a tal hora, hago, en el caso de los Andes es me levanto a tal hora, trabajo en la chacra, cuido a mis animales, ¿sí? Cuido a mi familia, o sea, quiero que todo eso esté en equilibrio y en balance. Entonces, en el Andes, la primera puerta que uno puede tener para entenderlo como persona occidental, quizás formado en la academia y demás, es a través de la parte cultural, ¿no? O sea, cuáles son las tradiciones que esta cultura tiene, que son diferentes a las tradiciones que yo puedo tener, y como hacía la aclaración al principio, si uno profundiza, no son tan diferentes a las tradiciones que tenían nuestros ancestros quizás hace 200, 300, 400 años atrás, ¿no? Entonces es una vuelta a las raíces. Em, los Andes es una cultura de contacto íntimo con la energía de la tierra, ¿ya? Algo que siempre decimos es que en la ciudad nosotros hemos creado estas burbujas donde todo parece funcionar bien o no tan bien igual, pero como que estamos a gusto con cómo funcionan las cosas, pero es algo, en ciertos momentos uno se da cuenta que es más artificial, ¿no? Como que si viene un terremoto y nos sacude las ciudades, nos miramos para todos lados y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, el hombre en la montaña, en este caso en los Andes, vive en un contacto íntimo con los ciclos de la Tierra, que esos incluyen obviamente los astros, las cosechas de la Tierra, los animales con los que trabaja, está constantemente conectado a ese ritmo. Es como un reloj que cambia. Por ejemplo, este año tenemos el fenómeno del Niño,
entonces ha cambiado el clima, pero eso los andinos ya lo saben. Ahora en Cusco, Perú, está lloviendo, está nevando, en un momento en el que tendría que ser seco, pero eso ya también lo anticipan, esos cambios cada tanto en ciclo. Pero el ciclo del año, ellos lo tienen bastante entendido, ¿sí? Y sostienen esa relación de una manera muy sagrada. O sea, todos los días se levantan y hablan con la naturaleza, ¿sí? Y como digo de vuelta, no es algo abstracto, es algo, para ellos es completamente tangible esa conexión y esa relación que tienen con los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, con el sol, la importancia que el sol tiene para la vida, con la tierra, con las semillas, con los animalitos, con las piedras, todo, absolutamente todo lo que hay en su entorno está vivo, ¿no? Y este maestro que me decía, oye, Francisco, tu tristeza está contigo, ¿no? Es porque para él esa tristeza que estaba ahí es un ser, es algo que se ha convertido en una vida, como caminado tanto conmigo, tantos años, se ha Claro. convertido en una Y como vida. todo ser vivo, tiene predilección a continuar viviendo, por lo tanto necesitaba alimentarse. Sí, De sí, ahí pero que te dijera que estaba hambriento, ¿no? sí, ya vamos a llegar ahí, igual volviendo a lo más simple, porque alguno que está escuchando ese que me dice que la tristeza es un ser, está loco. Pero todos estamos de acuerdo en que el sol es una manifestación de vida, la tierra es una manifestación de vida. Yo creo que la humanidad ha llegado, o ha regresado, mejor dicho, nuestra humanidad industrial ha regresado a este entendimiento, ¿no? O sea, el sol es una vida, la tierra es una vida, entonces hay que cuidar estas formas de vida y cómo nos relacionamos con ellas, ¿no? Para la persona andina eso es algo de todos los días, ¿no? Esa relación que tiene con la naturaleza, con su familia, con su comunidad, es una práctica de todos los días. Entonces, claro, una de las cosas que sucedió conmigo cuando llegué a este camino era que yo venía en búsqueda del conocimiento espiritual, que puede ser algo del camino de varios de nosotros, que tenemos esta idea de que algún día va a llegar a nosotros, o ya ha llegado, la iluminación del conocimiento espiritual, ¿no? Es como este momento mágico en el cual yo entiendo cómo funciona el universo y tengo la capacidad de conectarme con toda la fuerza y la energía del universo, y esto ha sido porque seguramente un maestro me ha tocado el entrecejo, o alguien me ha leído un libro, o no sé, o he tenido una experiencia de iniciación. Entonces, esta fantasía que tenemos en la sociedad occidental, porque venimos de una espiritualidad que también nos ha enseñado a lo largo de los siglos a separar lo que es la materia del espíritu, ¿no? Como que siempre hemos dicho, bueno, esta es la experiencia material y esta es la experiencia espiritual. Y para yo tener la experiencia espiritual, tengo que limpiarme de lo material y conectar con otra dimensión, o con un dios, o con una energía, o con lo que tú quieras llamarle, ¿ya? No estoy diciendo que sea solo una religión, pero varias disciplinas, varias corrientes en Occidente nos han ido formando a eso, ¿no? Entonces yo llegué a esta tradición en búsqueda de eso, ese conocimiento espiritual, y yo sentía, mientras más alto vaya, mientras más lejos llegue, mientras más maestros conozca, más conocimiento espiritual voy a tener. Y como dicen en inglés, bullshit, ¿no? Mentira. Sí, Era una falacia. Bueno, es mi experiencia, ¿no? Para mí, en esa experiencia fue una falacia, porque me empecé a dar cuenta que todo era muy grande y que yo era muy chiquitito, ¿no? Entonces subí a estas grandes montañas del Ande, que son realmente grandes, en búsqueda de estos maestros, y cuando llegaba lo que compartía con ellos, o lo que ellos me compartían a mí, eran experiencias muy cotidianas. Era estar ahí sentado, obviamente en unos paisajes increíbles, pero comiendo una comidita o conversando algo. Entonces yo, cruzado de brazos, seguía esperando ese conocimiento espiritual que en realidad ya estaba manifestándose. Entonces, algo que hay que entender de estas tradiciones y estas culturas es que para ellos todos los actos de su cotidianidad son sagrados. ¿M? O sea, la espiritualidad no es algo que sucede los domingos o los sábados o un día específico de la semana. También puede pasar ahí a través de un ritual o una ceremonia, un momento en el año, pero el estar conectado con la energía de la vida es algo de todos los días, es constante, ¿no? Y eso lo hacen a través de su trabajo, a través del cuidado de su familia, del cuidado de sus animales, del saludo y el rezo a cada elemento, al agua, a las montañas. Viven en ese constante ciclo que los conecta con la vida, ¿no? Entonces, espiritualidad, desde nuestro entendimiento, espiritualidad y materia para ellos es la misma cosa. La comida que comes tiene espíritu, ¿no? El dinero que tienes en tu mano tiene un espíritu y es una energía. ¿Ya? La piedra que agarras en tu mano está viva,
¿sí? Que tú no la veas moverse no significa que no esté viva, pero está viva. La tristeza que tú cargas o el enojo que tú cargas desde hace mucho tiempo, eso está vivo también. Entonces, sí, algo así. Qué bueno. David, ¿iba a hablar? Estaba pensando, va con una pregunta y me ha venido a la cabeza, fíjate, ahora estamos conectados desde Perú, desde Madrid, desde Málaga, desde Córdoba, estamos cada uno en una parte y escuchaba estas palabras y me daba por pensar si la tecnología, más que ayudarnos, nos está alejando un poco de esa vida que estaba describiendo, porque que, no sé, cómo percibimos esas cosas, cómo en una ciudad tan grande estamos en contacto con la naturaleza. Yo creo que la tecnología, en cierta manera, nos está alejando un poco de encontrarnos a nosotros mismos. Sí, sí, hermano. ¿Es una pregunta? Te lo planteo bueno, como pregunta, como reflexión, también a ver tu opinión. Sí. Quizás, bueno, yo uso bastante tecnología. Sí, sí, y yo también, de hecho, me dedico a ello. Quizás más que, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Más que la tecnología en sí es el uso que le damos, la manera en la que Sí, lo usamos, ¿no? Porque es como cualquier tipo de energía. Yo alguna vez le he dicho a Paco, la misma energía que sirve para sanar, tú lo sabes bien, puede servir para hacer daño, ¿no? Es como el dinero. La misma energía que puede ayudar para construir algo, puede ayudar para destruir algo. Entonces, entra una cuestión ética ahí, sí, y uno se puede meter en la ética, pero más que nada es una cuestión yo lo veo como una cuestión de los ritmos. Cuando tú te desconectas de un ritmo, en tu vida empieza a trabarse las cosas. Y sí, el ritmo más grande del que estamos conectados biológicamente es desde el ritmo de la naturaleza de la vida, ¿no? Entonces, por eso cuando nos viene una enfermedad o una depresión o una tristeza o pasa algo fuerte en nuestra vida, acá siempre frenamos el coche, ¿no? Y decimos, oye, ¿en qué me he desconectado? ¿No? ¿En qué momento estaba pensando más de lo que estaba haciendo? ¿No? O sí. estaba más en otra idea o en otra clase, en otro plano que trabajando, ¿no? O ayudando a alguien, ¿no? Entonces, la tecnología ahora con la inteligencia artificial nos estamos acercando al creador, si es que existe, nos estamos acercando cada vez más, pero cómo la vamos a usar es la pregunta clave, ¿no? Y con la magia, con la energía, la magia y las cosas que hacemos nosotros es lo mismo. O sea, si tú ves las grandes religiones tienen bastante poder, tienen mucha energía porque en sus manos tienen la fe de la gente, que es una herramienta de las más poderosas que hay. Muy Eh, poderosa, sí. Hablemos entonces, de magia. ¿Qué es la magia? Mm, Buena pregunta. ¿Qué es la magia para la tradición andina? Me imagino que no se llama así literalmente, ¿no? Pero el concepto de magia, ¿cómo se entiende? sí, buena pregunta, ¿no? Pues claro, no existe la palabra magia, pero podría existir una palabra que sea como trabajo, ¿no? Como un ritual o un tipo de ceremonia que uno hace con un fin específico, por ejemplo, la sanación. Entonces, Ujú. si hay una persona que cae con una enfermedad o algo, se analiza si hay una forma de diagnóstico también, se le diagnostica el origen, sobre todo el origen de esa enfermedad, y una vez que se diagnostica el origen, se ve cómo trabajar, porque es como se va al punto de origen, ¿no? Y se trabaja con esa energía del punto de origen y se hace ese trabajo, ¿no? Entonces la magia o el trabajo, por así entenderlo, es el uso de la energía de la vida que puede estar manifestado a través de un elemento, como puede ser el fuego o el agua, o un lugar, un lugar específico, como puede ser esta montaña o esta laguna. Es la conexión con esa fuente de vida para darle curso a un propósito, ¿no? En específico, que en este caso es la sanación. Pero como te digo, esa misma energía que puede usarse para sanar, puede usarse para hacer daño a otras personas. Claro. Por ejemplo, el amor, cuando es muy intenso, cuando se convierte en una pasión, está así de convertirse de odio, ¿no? Entonces, Sí. por ahí la cosa. Antes hablaba de burbuja, cuando matamos nuestra burbuja de las capitales y demás. Y es muy interesante la tradición andina, ese concepto de burbuja, ¿no? En quechua, si no me equivoco, es poco. Y,
Y sería muy interesante que hablara un poco sobre esta como visión desde el punto de vista de la burbuja que nos envuelve a cada uno de nosotros, cómo interactuamos entre esas burbujas y cómo interactuamos con las burbujas que nos rodean, porque sí que bien es cierto, podemos ver la espiritualidad desde un punto de vista occidental como algo separado a la materia, que por ahí, por lo menos desde mi perspectiva, no van los tiros ni mucho menos, porque cuanto más te vas apegando a esa parte, más te despegas de la materia, entonces no llega a haber una unidad, una unicidad en ese aspecto. Entonces, lo bonito de esta cultura también, desde un punto de vista espiritual, es que va aunando esas burbujas para que todo se vaya generando una única burbuja, ¿no? ¿Qué sería esto? Un poco. Está bueno, sí, sí. Cuando uno empieza en estas artes místicas, y a varios habrán escuchado el tema del aura, ¿no? De ver el aura. David, ¿tú has escuchado? Sí, Oscar, seguramente. sí. Entonces, el tema del aura es, y la gente se pone a leer los colores del aura y demás. Y un día yo estaba sentado en mi casa, ¿no? Y me pongo a ver el sillón, el que tengo aquí enfrente, y de repente empiezo a ver que del sillón sale una luz, ¿no? Toda una luz alrededor del sillón, del color del sillón justamente, y se empieza a expandir, ¿no? Y empiezo a mirar las cosas y me doy cuenta que no solo la gente tenía esta burbuja alrededor, sino también las cosas, ¿ya? Entonces, para estas tradiciones, todo es un receptorio de energía, emite y recibe energía. Lo voy a explicar un poquito más en nuestros términos, ¿no? Porque un aborigen no lo va a decir de esta manera, quiero aclarar esas cosas. Soy yo hablando como puente entre tradiciones. Pero todas las personas, los animales y las cosas emiten y reciben distintos tipos de energía, ¿no? Un sillón puede emitir un tipo de energía si tiene un color o un tipo de madera, pero también dependiendo de quién lo ha usado, ¿no? Quizás el oyente alguna vez ha pasado por un lugar y ha visto un objeto y ese objeto le llama la atención, ¿no? Y no es necesariamente por su forma o su utilidad, sino porque algo tiene, algo raro hay en ese objeto. O lo contrario, hay una silla o un lugar o una persona con la que uno no se siente a gusto, ¿no? Y no quiere permanecer en ese espacio. Entonces, desde esta comprensión, todos nosotros emitimos y recibimos energía, y las cosas que emiten energía forman como un halo, como una luz, ¿no? Como si fuera un núcleo con una luz alrededor. Que aquellos que entrenan su visión, ¿sí? Porque esto no es algo imposible ni sumamente distante, de cualquier persona que quiera entrenar su visión puede empezar a percibir este aura o este arco iris que existe alrededor de las personas o de las cosas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros lleva esta burbuja, como decía Paco, o pospo, que se llama, y va cambiando, depende de nuestro estado de ánimo, depende de las memorias que haya en nuestro cuerpo también, ¿no? Porque en nuestro cuerpo vamos guardando cosas, no solo físicas, sino también emociones, sentimientos, y eso se refleja en el color de esta burbuja. Y los espacios que construimos, ya si uno se quiere ir más lejos, los espacios que construimos en comunidad, que creamos en comunidad, también generan sus propias burbujas. ¿Les habrá pasado que algunas están en una fiesta y están tomando con amigos, disfrutando, divirtiéndose y se pasa la hora? Y es como si el tiempo fuera otro tiempo dentro de esa fiesta, ¿no? Entonces están todos en esa alegría, en esa felicidad. Ahora, si me voy a un velorio donde en vez de estar celebrando quizás hay una tristeza, el tiempo pasa más lento, ¿no? No es como rápido, sino es como que uno entra en una cosa como si estuviera duro, denso. Depende, ¿no? Porque hay velorios. Acá los velorios en las montañas se hacen fiestas también, ¿no? Es otra tradición, pero en Occidente, en España, me imagino que son como más, una cosa más densa los velorios, ¿no? Muy sobrios. Muy sobrio. Entonces, eso es una burbuja. El velorio tiene una burbuja, la fiesta tiene una burbuja, y las ciudades tienen burbujas, ¿no? Cuando yo vengo en el avión, me gusta dormir en el avión porque uno se va a otros universos, ¿no? Y cuando empieza a bajar el avión y empiezo a entrar en Lima de vuelta, digo, acá estoy entrando, ¿no? Se siente el movimiento, la energía de la ciudad, que es tan distinta a la montaña. Entonces, todas las cosas tienen burbujas y esas burbujas es una forma bonita de verlo, ¿no? No es que sea literalmente una burbuja, pero esas burbujas interactúan unas con otras, se conectan unas con otras, ¿no? Y forman esos vínculos, esas relaciones que hacen que la vida gire, como las células que funcionan con la electricidad, lo mismo acá, ¿no? Ese electromagnetismo nos tiene a todos danzando una burbuja con otra burbuja y así. Se va entretejiendo.
prácticamente la realidad entre estas burbujas, como si fuéramos células. Y es curioso que se entreteje, ¿no? Porque también en los Andes hay una tradición muy grande de tejer, ¿no? Háblanos un poquito al respecto. Sí, guau, los andinos son súper tejedores, ¿no? A ver si tengo alguna cosita acá para mostrar. Más que hablar es verlo, ¿no? Si me das un segundo. A ver, mira. De acá voy a mostrar también como la mayoría de los pueblos ancestrales son grandes tejedores, ¿no? Y el tejido para ellos tiene la función de la utilidad, del abrigo, del sostén, de sostener las cosas, de la ritualidad también, porque lo usan en sus ceremonias, en sus rituales, así como el sacerdote se pone sus ornamentas, ellos también tienen sus ornamentas para ocasiones especiales, pero también tiene la fuerza de la simbología, tanto de la tejedora y los movimientos que hace cuando genera o crea la urdimbre, que es este alineamiento de hilos, y los símbolos que va creando, ¿no? Cada uno de estos símbolos para ellos cuenta una historia, ¿no? Como se ve acá en la cámara, estos símbolos cuentan historias, relatan la memoria de un pueblo. Y tú dices, bueno, es que yo para que me cuenten una historia necesito más palabras, ¿no? O un texto, un párrafo, que me muestren algo así nomás, a mí no me cuenta una historia. Pero cuando uno se conecta con esos sentidos profundos, empieza a ver qué es lo que transmite ese símbolo, ¿no? Y habla generalmente de esas fuerzas de la naturaleza que decíamos, ¿no? En este caso, creo que es la estrella de Venus, es Chasca, que le llaman, que es la estrella de Venus, y que a veces aparece tejida dentro de una laguna. Y esa estrella, o sea, ese símbolo es el reflejo de la estrella en la laguna, ¿no? O sea, es esa energía que es también la energía de la vida, porque hay muchos mitos en el Ande que hablan de vida surgiendo, distintos animales de luz, que son símbolos de la vida surgiendo dentro de las lagunas, ¿no? Entonces, ahí te da con que habla de la conexión que ellos tienen con esa estrella y Chasca, que es para ellos la hija del sol, y que aparece en el amanecer o en el atardecer, que es Venus, pero te habla también de la conexión que ellos tienen con la laguna, que es la que les brinda el agua que ellos toman, y el ciclo de la vida, porque en muchos casos también quienes fallecen van a ciertas estrellas, ¿no? Entonces es mucho más profundo que una sola cosita. Y el tejido es eso. El tejido para ellos es como lo que para nosotros es la escritura. Podría atreverme a decir esto, ¿no? El tejido es algo similar para ellos. Es esa fuerza de la memoria colectiva. Pues si nosotros no tuviéramos la escritura, ¿cómo recordaríamos lo que recordamos, ¿no? Y los símbolos son de lo más antiguo que tiene el ser humano, ¿no? Las letras que son símbolos también nos ayudaron a construir todo lo que construimos, pero para ellos ahí está la memoria. Entonces, cuando uno es inteligente, se conecta con esas cosas, más allá de las expectativas occidentales de entender una cultura que uno tiene. La tarea del antropólogo, por ejemplo, es sumergirse en la otredad, como le llaman, en la otra cultura, y desde allí, desde dentro, observar, ¿no? Entonces, esa es la sabiduría que tienen las culturas ancestrales para nosotros, son esos lenguajes atemporales que han sobrevivido a lo largo del tiempo, ¿no? Y que el día que nuestras ciudades estén destruidas, qué pautas culturales van a sobrevivir, ¿no? Si estas han sobrevivido miles de años, porque hay tejidos así de hace miles de años, eh, han sobrevivido a la época de la conquista también, de la imposición de las religiones y todo, y han sobrevivido. Entonces es muy, muy rico. Qué bueno. Y lo que nos ha enseñado era una mastana. Sí, técnicamente esto se llama un cuña, es como una pequeña mastana, ¿no? Como Ujú. un tejido que se utiliza para distintas cosas rituales, ¿no? Bueno, quien no nos esté viendo, que nos esté viendo a través de Spotify o Apple Podcast o de demás de redes, meterse en YouTube y ahí vais a poder ver lo que nos está enseñando Francisco. Que, bueno, ya lo veréis. Si os metéis en YouTube, lo vais a ver. Y bueno, y hablando de mastanas, porque es interesantísimo que si empezamos a verlo desde esa perspectiva de que todo está aunado, cuando hacen sus mesas, por así decir, de sanación utilizan precisamente elementos típicos como si estuvieran dando una fiesta, por así decir, ¿no? Ponen comida, etcétera, etcétera, sobre esos paños tan coloridos, tan bonitos, que evidentemente no son unos paños a uso para el neófito, sino que tiene toda
una energía detrás, por así decir, de un punto de vista muy vulgar, ¿no? Hablando un poquito acerca de estos altares de viaje, por así decir, altares móviles que se pueden llevar a todos los sitios. Claro, claro, sí. Primero, un poquito introducir en el hecho, lo que decíamos, ¿no? El sostener la relación con el ciclo de la vida exige de uno, de una práctica, ¿no? Así como cuando una persona que pertenece a una religión participa de las celebraciones semanales o participa de una disciplina donde medita cada tanto tiempo, hace un tipo de meditación, para el hombre andino esta práctica es la ritualidad. Entonces, en cada acto de su vida en las comunidades está imbuido de esa ritualidad, o sea, de hacer un acto que a través de un movimiento o de un elemento o algo tenga un símbolo, un sentido que lo conecta con esa fuerza de la vida, ¿no? Entonces, eso es desde ¿Sería algo así como un principio homeopático, por así decir, que lo similar atrae a lo similar? Pues, sí, también existe eso. ¿Ah? Y Ujú. estos rituales pueden ir desde el amanecer, cuando uno se levanta bien tempranito, hasta rituales que tienen que ver con el nacimiento, rituales que tienen que ver con la muerte, rituales que tienen que ver con la chakra, rituales para llamar a la lluvia, rituales para agradecer al sol, rituales para fortalecer los lazos familiares, rituales para resolver conflictos entre personas, ¿no? Entonces, o sea, infinidad de cuestiones humanas y no humanas requieren de la presencia de los rituales cíclicamente, ¿no? Porque hay rituales cíclicos, algunos aparecen en momentos de necesidad, como decíamos lo de la enfermedad, que pasa si alguien se enferma gravemente, acude a una persona que hace uno de estos rituales. Hasta también los rituales que son cíclicos, ¿no? En los distintos momentos del año, del calendario solar, lunar, del calendario agrícola, también está puesto eso, ese es el lenguaje ancestral, ¿no? Entonces, el tejido, en este caso, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Paco hablaba de altares portátiles. Las personas que practican el oficio de la medicina, los Andes, que sería lo que para nosotros son una mezcla entre médicos y psicólogos y algo así, ¿no? Y magos, una mezcla de eso. Entonces, lo que Qué hacen ellos bonito. Sí, sí, sí. es, dependiendo de la comunidad, porque ustedes piensen que los Andes son un territorio vastísimo, ¿no? Ni sé cuántas Españas serán, pero imaginen que sea como 20, 30 España, es el territorio que va desde el norte de Chile a Argentina, estoy hablando culturalmente, ¿no? Aunque en el sur de Argentina también hay como mucho, y Chile hay comunidades aborígenes, ¿no? Pero hablando más de este corazón, estamos hablando del norte de Argentina, Chile, Bolivia, y eso sube hasta Ecuador, sur de Colombia, y bueno, claro que sigue subiendo y sigue estando conectado con el resto de Centroamérica, pero esta cultura andina, su punto más fuerte es este que estoy mencionando. Entonces tienes cientos de miles de comunidades y de tipos de prácticas y demás, pero sí es importante para ellos el poder conservar la energía, ¿no? Conservar esa conexión que ellos tienen con la naturaleza y transmitirla, ¿ya? Entonces, así como el sacerdote a través de un símbolo transmite algo, ¿sí? Ellos con esto caminan, que es este atadito, y dentro de esto o dentro de una bolsita llevan su medicina, que pueden ser desde sus piedras hasta sus hierbas, hasta sus objetos sagrados, ¿no? Y a través del pospo, que ya lo entendimos, a través de la burbujita de cada uno de esos objetos, transmiten la fuerza de su oficio, ¿no? Hermano, ¿qué es el miedo? A la vez. Lo que sentí ahora cuando me hiciste la pregunta. Bueno, te tiro un cable. Sí que es verdad que me parece lindísima la historia de allí, de la tradición andina, ¿no? Cuando hablan de que cuando tuviste un susto, ¿no? Parte de tu alma quedó ahí, ¿no? Hablando un poquito al respecto. Sí, y eso está, gracias hermano por la pregunta, y eso está muy conectado con con el tema de las heridas del alma. Gran parte de las heridas del alma se producen a raíz de este vacío que se genera, ¿no? Entonces, los abuelos dicen que cuando hay que sanar, hay que encontrar ese pedacito que se ha ido, ¿no? Y ese pedacito que se ha ido es un pedacito del alma, que también toma distintos nombres, pero hay una palabra que a mí me gusta mucho que se usa en el altiplano boliviano,
que es el ajayu, ¿no? Y el ajayu es el alma. Y cuando el ajayu pequeño, dicen ellos, el ajayu grande es el que camina con uno toda la vida. Y el ajayu pequeño es esa partecita más pequeña de uno que puede fácilmente asustarse con cualquier cosa. Entonces, cuando pasa algo, hay un exabrupto o hay algo fuerte también como un trauma, hay una parte de nosotros que sale, se escapa como un niño asustado que sale corriendo, ¿no? Y se esconde en algún lugar de las montañas, ¿ya? Entonces, cuando llega alguien con una enfermedad o con... A veces cuando ves a la gente, uno aprende a sentir, ¿no? También uno ve a los abuelitos, a veces los abuelitos cuando se empiezan a perder, o los niñitos también cuando están así como que se enferman mucho, o los propios adultos cuando están con la mirada perdida, uno siente esa energía del miedo, como dices tú, el susto. Entonces, es esa partecita que se ha ido, algo les ha pasado, algo han vivenciado en algún momento, en algún lugar, y esa parte de ellos se ha ido y se ha convertido en un ser aparte, ¿no? Como esta tristeza se ha convertido en un ser, algunos maestros usan esta palabra, otros no, pero dicen salca, ¿no? Se ha convertido en un ser salvaje que anda por las montañas como si fuera un taruca, un venado salvaje, o una vicuña, que las vicuñas son estos, como es parecido a la llama, pero a la alpaca, pero sin pelo, ¿no? Menos pelo, y son más salvajes, ¿no? Y andan por arriba en las montañas y son difíciles de atrapar, ¿no? Son esa energía. Entonces, ese susto deja ese hueco, esa herida en el alma, y el problema es que tiene el potencial de llenarse de cosas. Entonces, lo que hacen los maestros acá es decir, bueno, ¿dónde se ha dado este susto? ¿Dónde te has asustado? ¿Qué te ha pasado, no? Quizás te han querido robar, o quizás te ha pasado algo fuerte, o quizás te has caído, has tenido un accidente. Entonces, van al lugar, acuden al lugar y le hablan al lugar, porque el lugar también está vivo, ¿no? El lugar existe, o sea, cuando la gente dice, "Ah, pero estás loco, ¿cómo el lugar va a estar vivo, no?" Pero uno también es ignorante porque ¿cuántos años tienes tú en este planeta, en este cuerpo, por así decirlo, ¿no? Tú tienes en este cuerpo quizás 30, quizás 40, quizás 50. Ese lugar es mucho más viejo que tú. Entonces, si tú has logrado crear una vida en 30, 40, 50 años así de compleja, imagina la vida que ha creado el lugar, ¿no? Entonces tienes que permitirte entrar en esa forma de pensamiento para conectar con un poquito más de lo que te ofrece este mundo que nos encontramos, ¿no? Que es tan increíble, este mundo de la tecnología, que es tan sabroso, pero al mismo tiempo tiene sus paredes, sus límites. Entonces vas al lugar y le preguntas y hablas con el lugar y dices, oye, mira, tal persona, ¿te acuerdas que tal persona se ha caído, le ha pasado esto? Mira, necesito que me ayudes a encontrar esta parte que se ha ido de la persona, porque no le está yendo bien en su vida, se está enfermando, su trabajo no le da, o quizás sus relaciones amorosas no funcionan. Entonces, a través de ciertas prácticas y rituales hacen que poco a poco, como un niño asustado, ¿no? Como un animalito asustado, vaya regresando esa partecita, ¿no? Primero limpian el huequito, porque el huequito quizás se ha llenado de cosas negativas, y limpian ese huequito, y cuando ese huequito está limpio, ahí entra la partecita y uno ve la transformación en uno y en las otras personas, de cómo la gente les cambia el semblante, se empiezan a abrir cosas en su vida, cosas que ni se imaginaban. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, lo que se me abrió fue la paternidad. Antes de llegar a este camino, ni me hubiera imaginado ser papá, no estaba en mis planes, pero se empezó a limpiar ese huequito, ¿no? Y cuando ya se empezó a llenar es como, bueno, yo ahora tengo la capacidad de darle esta energía a otro ser, de crear otra vida. Y bueno, eso fue mi experiencia, que no es la de todos, pero en particular sí me ha ayudado bastante esta medicina. Qué bueno. Oscarín, te veo ahí pensativo y Estoy digo, disfrutando estará. mucho. No, se me estaba viniendo a la cabeza varias cuestiones. ¿Estas heridas del alma son involuntarias o una persona voluntariamente puede, digamos, hacerse cargo de la responsabilidad de toda una comunidad, de una familia, e infringirse a sí mismo como esta penitencia, ¿no? ¿Sería posible eso? Sí, sí, hermano, es buena pregunta, ¿no? Tiene que ver con lo que decía el Paco al inicio del podcast, de que vamos a salvar el mundo. Eh, Hay muchos de nosotros, a mí me ha pasado también, que entramos al clan familiar, inclusive antes
antes de que se forme nuestra personalidad o nuestra conciencia, como puede ser después de nuestros primeros años de vida y demás, absorbemos, ¿no? Somos una esponjita, estamos absorbiendo y absorbemos también esos espacios negativos que se generan, ¿no? Y asumimos responsabilidades cuando vemos que los adultos no pueden resolver cosas, entonces uno de niño también absorbe y dice, bueno, yo me voy a poner entre mamá y papá, o entre papá y sus hermanos, o sus abuelos, o que sea. Como uno tiene, curiosamente los niños, o sea, decimos, no son maduros todavía, pero aspectos del niño son mucho más maduros que los adultos, porque perciben y sienten y son mucho más sensibles a las cosas y ven más rápido las soluciones también. Y de repente, desde ese lugar de inocencia, uno se hace cargo de ciertas cosas, ¿no? Entonces después lleva una vida entera a veces resolver, ¿no? Y sacarse esa mochila que uno se puso a la espalda y que empieza a proyectarse, en, como decíamos, en relaciones, en trabajo, ¿no? Las cosas no andan y es porque uno carga a la abuelita, al tío, al papá, al vecino, se puso todo a la espalda. ¿Y se heredan esas mochilas, estas heridas del alma? Sí, hermano, hay una industria entera de mochilas del alma. Se heredan también, uno las absorbe desde la pancita de la mamá, y uno empieza a recordar cuando entras en este camino, es fuerte porque a veces haces rituales o vas a lugares y que te activan esas memorias, ¿no? Entonces, yo recuerdo estar en el lago Titicaca hace un par de años atrás y estábamos trabajando con las chulpas. Allá las chulpas son sitios de entierro, ¿no? Son como cementerios y donde se ponían a las momias. En la mayoría de ellas, hoy en día ya no están las momias, pero está la energía de lo que era. En ese momento siguen ahí vivas, ¿no? Entonces íbamos a este lugar y entrábamos y hacías un proceso de como sentir una muerte, conectar con la energía de la muerte, que puede ser algo absolutamente absurdo para alguien que está escuchando. ¿Por qué yo me voy a conectar con la energía de la muerte si a mí me gusta la vida? Pero es una medicina muy fuerte, ¿no? Porque es entender un poquito más, de construir un poco más y conectar con una energía profunda de la vida. En la muerte hay mucha energía de vida. Y entonces entro en una de estas chulpas, que es una construcción de ladrillos, como ladrillos de piedra, ¿no? Y tiene una forma circular, en este caso, hay otras cuadradas, pero esta fue circular y era como si fuera un vientre, ¿no? Entonces tenía que entrar por un agujerito así chiquitito, arrastrándome por el suelo, ¿no? Y meterme ahí sin saber lo que iba a ir a ver adentro, y era un espacio oscuro, más oscuro, ¿ya? Entraba un hilo de luz al sitio. Entonces me siento y sin libreto, sin guión, me pongo a conectar con la cosa, ¿no? Y empiezo a sentir algo eventualmente que me jala, como que me tiraba hacia la tierra, ¿no? Como si algo hiciera que una fuerza de gravedad, como si se multiplicara y me tirara hacia abajo, ¿no? Y sentía que me iba, como yendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y empecé a sentir que me ahogaba, ¿no? Me ahogaba, no podía respirar. Y empecé a sentir mal. Me asusté en un momento, ¿no? ¿Qué es el miedo, Paco? Me asusté en ese momento, sentí mucho miedo. Porque dije, ¿y esto qué cosa rara, ¿no? Y, y uno dice, bueno, pero ¿qué es que eso era el lugar, algo que había ahí? No, todo ese proceso era algo que había dentro mío, ¿no? Simplemente yo me estaba permitiendo, me estaba dando el espacio para sentir algo que ya estaba ahí dentro mío. Entonces, de repente, dentro de toda esa cosa, esa confusión, siento que estoy dentro de la pancita de mi mamá, ¿no? Yo era una semillita y estoy dentro de la pancita de mamá, semillita creciendo. Y ahí empiezo a sentir en mi cuerpo físicamente mucho dolor, ¿no? Y empiezo a llorar y a llorar y como que me brota toda esta cosa y sale y sale y sale y siento eso y dentro de esa instancia se me revela, digo, pucha, mi mamá estaba muy triste, ¿no? Hubo momentos en los que estaba muy triste, yo estaba dentro de su pancita, pero no solo eso, yo también absorbí gran parte de ese dolor, de esa confusión que ella tenía en ese momento, ¿no? Entonces ya luego cierro el ejercicio de forma bonita, me arrastro, salgo del útero como si estuvieran haciendo y demás, ¿no? Pero me tuve que ir a esa chuspa perdida en el altiplano peruano para conectar con ese aspecto que yo estaba dentro mío, pero la respuesta es sí, uno absorbe constantemente cosas que no son de uno, inclusive cuando uno es adulto. eh, es fácil que absorbamos cosas de nuestra relación, nuestra pareja, para quienes somos terapeutas, de las personas con las que trabajamos o ayudamos a sanar.
para quienes están dentro de la sociedad, toda esta locura del COVID y todo lo que se gestó en estos últimos años, somos esponjitas muy, muy fáciles, ¿no? Interesante, hermano. Y Mm. hablando del tema de la energía de la muerte, ¿no? Y todo el tema de las momias, es que podríamos estar hablando, vamos, de hecho, si tú quieres, vamos a tenerte más veces por aquí. Y esto va a servir como una especie de introducción, porque claro, esto ahora me llevaría a hablar que nos contase sobre los diferentes, o esa cosmovisión desde el punto de vista del Caipacha, el Ucupacha, etcétera, etcétera, ¿no? Los diferentes niveles de cómo esa cosmovisión andina entiende lo que es la realidad. Eh, Vamos a hablar de esto si te parece. Sé que no tenemos mucho más tiempo, pero vamos, si quieres por ir un poco matizando un poquito, no te quiero tampoco tener hoy demasiado, pero que sé que tienes cosas que hacer, pero por lo menos que dejemos una base asentada para el próximo día, si te parece. Sí, hermano, hablemos, tranquilo, no te preocupes. Los tres mundos, ¿no? Vos Ujú. sabés que yo viví un tiempito en la ciudad de Cusco, que es un lugar fascinante, en el mundo realmente es un lugar único. Y una de las razones por las cuales me quedé a vivir acá en Perú fue por esa conexión que sentí con ese sitio tan especial de Cusco. Me pasaba, después de un par de tiempo de vivir en Cusco, caminaba por unos sitios arriba de la ciudad y veía unos huecos. A ver, ¿esta es nuestra o es de ustedes? No. Ahora. ¿De dónde? Pero, ¿de dónde se conectó? Yo que debe ser de un enlace que pasé hace como 5 años más o menos. Mira, ya voy a buscar quién es porque eso no es coincidencia, ¿eh? O sea, No, algo no, no. Ahí se ha sintió la abierto energía. otro pospo. Catherine Muñoz, la voy a buscar. Sí, alguien estaba sintiendo que estamos hablando. Bueno, estaba caminando, a ver, da vuelta porque esto lo vas a editar, ¿no? Lo mismo es de Cusco. Estaba caminando arriba de la ciudad de Cusco en todo este sitio arqueológico, ¿no? Este sitio antiguo. Y me llamó la atención que veía huecos en la tierra, pero que estaban como tapados, ¿no? Entonces, veía bastantes huecos. Y de repente alguno de esos, que era un poco más superficial, estaba descubierto. Y veía que entraba, ¿no? Como un huequito hacia adentro de la tierra. Entonces, yo esos años empecé a conocer y entrar en contacto con esta energía que venía de adentro de la tierra, ¿no? Y a entender que para estas culturas antiguas era muy, muy importante conectar con eso, ¿no? Y después a dilucidar un poco de por qué habíamos perdido en nuestra cultura esa conexión con el mundo interno. O sea, qué historias nos habían dicho que habíamos hecho que nos desconectáramos, porque a cualquiera si le dices, o a la mayoría si dice, oye, nos vamos a meter en una cueva oscura de noche, ala, gracias, paso. Yo quiero luz, hermano, no me metas oscuridad, ¿no? Entonces, habíamos perdido o hemos perdido en nuestra sociedad esa capacidad de conectarnos de ese lugar, ¿no? Pero... Y me interesa conocer la opinión de... ¿Es David? De David, ¿verdad? Sí, Sí. ya, hermano. Entonces, ahí me contarás tú qué opinas o cuál es tu concepto de la oscuridad. Pero de repente entonces yo veía estos huecos tapados y empecé a investigar un poco y a darme cuenta de que eso había sido tapado en la época en la que había llegado la conquista y la Inquisición y toda la imposición de la religión en los Andes y demás. Porque claro, los sacerdotes que llegaron y se encontraron con que el Ande tenía una gran ritualidad que hacía un gran culto al inframundo, a lo que ellos comprendían como el inframundo, ¿no? Y esto era algo absolutamente condenable, ¿no? Iban a quemar todo, porque para ellos estaba esta división, lo que estaba arriba era bueno, lo que estaba abajo era malo, ¿no? Pero para el andino no era así, ¿no? Entonces, taparon toda esa tradición y de hecho hoy en día en los Andes es la percepción de muchas personas de que lo que hay dentro de la Tierra hay entidades más negativas que positivas, ¿no? Pero cuando uno, más allá de lo que te dicen, vas y entras en la cueva y sientes la energía de la Tierra y haces ese contacto, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que es un espacio completamente natural, donde sí hay muchas energías, pero igual y en la superficie hay muchas energías y en el cielo hay muchas energías. Entonces, el mundo andino, partiendo de esta historia, el mundo andino, una de las comprensiones, formas que tiene de comprender el universo es en tres partes, como muchas otras tradiciones ancestrales, ¿no? Y la parte de abajo, la superficie y la parte de arriba. Y en cada uno de esos mundos hay distintos tipos de energías, de seres. El límite entre uno y el otro es más teórico que práctico, porque cuando uno le pregunta a un maestro, oye,
la energía de esta forma de vida, del agua, a qué mundo pertenece, ¿no? Entonces hay manifestaciones del agua que son de arriba, manifestaciones de la superficie, manifestaciones de adentro. Hay formas de vida que se mueven entre lo que hay adentro y lo que hay arriba. Entonces no son límites tan marcados, pero sí hablan de una forma de ver el universo en la cual el ser humano, que es vertical, tiene que mantener una armonía con lo que tiene arriba de su cabeza y debajo de sus pies, y con lo que está acá en la superficie. Si esa armonía se rompe con esas distintas formas de vida, entonces ahí, desde la perspectiva andina, pueden venir problemas para su comunidad, para su familia, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos mundos, por así decirlo, tiene tesoros también para nosotros. Cuando empezamos a conectar con el mundo de la energía de las estrellas, el hombre andino lo hace a través también de ciertas festividades o momentos del año donde la energía de una estrella está con más fuerza. En particular, por ejemplo, ahora ha sido la fiesta de la Chacana, que es la Cruz del Sur. La Cruz del Sur ha estado más cerquita, ¿no? Entonces cuando uno la ve, brilla con mucha fuerza acá en el hemisferio sur, brilla con mucha, mucha fuerza y energía. O cuando uno conecta con la energía de lo que hay dentro de la montaña, también de las formas de vida. Pero eso exige de uno salir de la zona de confort, ¿no? Acá viene, acá viene el tema. Yo he tenido Mm. viajes en los cuales hemos trabajado y yo ponía en cuestionamiento todo, porque son fuerzas muy, muy grandes que cuando uno las experimenta, porque tú me dices, a ver, descríbeme qué es lo que sientes, pues que cuando uno lo experimenta son sensaciones nuevas, es como cuando pruebas un nuevo sabor de algo, o es como si alguien te pide que describas el color de una nota musical, o, ¿sí? Es como, ¿cómo hago para explicar esto? Lo que uno vivencia en esos espacios en conexión con esa energía es algo que es del universo, es de la vida, pero no es humano, ¿no? No es como decirte, oye, tu casa está, la gente tiene esta idea, ¿no? Cuando habla de espíritus son fantasmas. Tu casa está embrujada con tal fantasma. No, no es eso, ¿no? Es energía de la tierra, que es energía viva, que es mucho más antigua que tu cuerpo y mi cuerpo, que está ahí, que siempre estuvo ahí, y es como una fuente, desde que brota, desde dentro de una montaña o desde una laguna o desde una roca. Entonces, cuando uno está en esos espacios, el corazón lo entiende, ¿no? O sea, tu cabeza a veces no sabe explicarlo, pero tu cuerpo lo entiende. Es como cuando sopla un viento fuerte, si tú le preguntas a un niño, ¿cómo funciona el viento? Y el niño no va a saber explicarte, pero te va a explicar que lo está sintiendo. Entonces, cuando entras en contacto con estas formas de vida de los distintos mundos, sabes sentirlo más que explicarlo. Cuando uno empieza a explicar, ahí nacen las religiones, ahí nacen los santos, los dioses, Efectivamente, todas esas efectivamente. cosas. Sí. Así mismo a eso. Qué bueno. David, ante la pregunta que te ha lanzado antes Francisco, no sé, ¿tenés alguna experiencia? Él me pedía que le describiera cómo siento yo la oscuridad. Y yo creo que lo has descrito tú perfectamente hace unos momentos. Es cuando tú sabes que hay algo, pero no sabes cómo funciona o no sabes cómo está llegando, pero es así. O sea, para mí, por ejemplo, la oscuridad, yo lo he dicho siempre, viene muy relacionada con el silencio, pero no con el silencio, porque hay muchos tipos de silencio, con el silencio cómodo en el que a lo mejor tú estás tomando un café con un amigo, con una pareja, y no necesitas ni decir palabra. La oscuridad, yo lo relaciono mucho con un silencio interior, un silencio que tú sabes que está dentro de ti y que a mí particularmente siempre me ha pillado, por así decirlo, en momentos a lo mejor de más debilidad, de más soledad o momentos más difíciles. Yo la oscuridad no la definiría como una cuestión física, yo la definiría como una cuestión más espiritual de uno mismo. O sea, la oscuridad, si noto oscuridad, es que yo estoy oscurecido, yo no transmito luz. Qué bueno. Es bonito, hermano.
Bonito. ¿Y tú desde tu lugar, tú percibes luces o es completamente Ninguna, oscuro para ti? nada, nada. Nada de luz. Bueno, es todo muy complejo, porque tú me dices, ¿tú ves una luz? No lo sé, no lo sé porque yo como no he visto nunca nada, a lo mejor estoy viéndolo todo de luces de colores, pero no soy consciente. O me dicen muchas veces, me preguntan, ¿tú lo ves todo negro? Pues no tengo ni idea. A lo mejor el color que estoy percibiendo es el violeta. ¿Qué te digo? Es un don en sí mismo eso, aunque no parezca, es un don, hermano. Sí, estoy de acuerdo contigo y es más, por ejemplo, cuando hablaba antes de la burbuja, percepciones de las cosas, y me venía a la cabeza una vivencia que nos pasaba a Paco y a mí cuando éramos estudiantes allá en nuestra buena juventud. Eh, El Muchas veces Pleistoceno. nos veníamos en su coche de Córdoba a Priego, a nuestro pueblo, y muchas veces Paco abría la ventana y nada más que por cómo soplaba el aire, yo se lo decía, mira, estamos aquí o estamos allí. Y o sea, no te puedo explicar Sí, por sí, qué, sí, pero sí. es una cosa que sabes. Sabía perfectamente la población donde estábamos según el olor del viento. Sí, Literal, vamos. Además que nos gustaba cuando llegábamos a Priego, mira cómo huele, huele a ya Priego. huele, Huele... ya huele aquí, ya huele a casa, Sí, ya. sí, 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 sí. Es verdad, se me había olvidado eso. Y Claro, es pero, así. es más que el olfato, ¿no? Es una sensación. No, sí, no, Una no es percepción. solo el olfato, y con la tierra, a mí me pasa mucho con la casa de mis padres o con Priego, es como incluso un abrazo, me atrevería a decir, como una cuestión de protección. Es una cosa quizá muy, no sé, que uno recuerda de cuando es niño o de otras vidas, cualquiera sabe, pero esa sensación como de estar seguro en un sitio, únicamente por estar en ese sitio. ¿No? Y aparte, es interesante el tema Y este de esa percepción. Bueno, pues no es que podamos contar 20.000 anécdotas al respecto de esto. Y aparte, volviéndolo al tema de los olores, eh, no sé si en la tradición andina también se habla al respecto, pero sí que es verdad que la tradición más netamente, sobre todo del camino que yo llevo tantas, bueno, no muchas décadas, 2 décadas mínimo seguro, pero sí que es algo que siempre te han ido transmitiendo, ¿no? La energía huele y huele y se percibe y sabes perfectamente, ya por el simple olor, sabes cómo va modificándose la cosa, ¿no? Inclusive, bueno, es algo muy típico, por ejemplo, el agua florida en Perú, por ejemplo, no sé si viene de allí, de hecho, no sé si es de New York o no sé de dónde viene, pero creo que viene por ahí, ¿no? Y en diferentes partes del África Occidental se utilizan ciertos olores también. Cuanto más sutiles son esos aromas, más una energía mucho más pura, por así decir, de una perspectiva más limpia, mientras los olores son más densos, una perspectiva de esa energía más densa, ¿no? Más, como sería en la cultura el andino, pues más sami, más justa, ¿no? Más densa y más sutil, ¿no? No sé si eso también allí se destila, el tema de que la energía huele. Y muchas veces incluso el, el sacerdote de este campo, el sanador, el médico, el psicólogo, el mago, por el simple olor sabe detectar una enfermedad o sabe ver qué está pasando, o sabe ver dónde está el problema y el diagnóstico, ¿no? No sé si eso también se produce en la cultura andina. Sí, sí, sí. Los maestros dicen que cuando uno hace los rituales, las ofrendas, las energías de la vida, que son invisibles para los ojos físicos, no así invisibles para muchas otras partes de nuestro ser que perciben, pero que ellas se alimentan de los aromas, ¿no? Entonces, se preparan grandes como, para entenderlo, ¿no? Como mandalas, construcciones con materiales que tienen símbolos y representan algo para ese fin en particular. Lo que me decías cuando me preguntas de la magia, son estos trabajos, estas mesas, estos platos que se sirven a la energía de la vida y cuando se sirven, por ejemplo, se incineran. Cuando se incineran, los aromas son los que alimentan a la energía de la vida. Qué Pero bueno. desde mi experiencia particular, yo tengo esto, ¿no? Lo huelo, siento el olfato de algo que hay que no es algo que esté viendo con mis Qué ojos. bueno.
A mí me pasa Esta igual. es la forma que tengo. Y no solo con la nariz, sino con la piel, porque la piel respira constantemente, Sí, entonces sí, estoy se totalmente entra. de acuerdo contigo. Entonces creo que lo que decíamos David de que tiene un don es porque nosotros hemos sido muy condicionados y enseñados a percibir el mundo a través de la mirada. Cuando nos encontramos frente al fenómeno de lo inexplicable es porque intentamos explicarlo a través de la vista. Pero si lo sientes desde otro aspecto de tu ser, entonces pasan cosas, ¿sí? Una de las últimas veces que estuve en el pueblo, me pasó una cosa muy curiosa. Y es que andaba yo paseando con mi hija, pero haciendo algunos recados, y no sé por qué me vino como un olor, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, a, a- a ciprés, a los árboles que suelen estar en la entrada del cementerio de allí, de nuestro pueblo. Por allí no había ningún ciprés, para nada, por donde estábamos. Y a los 2 o 3 minutos nos topamos con un entierro y me llamó muchísimo la atención. Digo, fíjate tú qué curioso. A lo mejor lo he percibido de esta manera. Fíjate. Mm, sí, sí, puede ser, hermano. Así se manifiesta la energía a través de distintos sentidos, ¿no? Entonces, Sí. la invitación para el oyente, porque entramos en el capítulo esotérico, ¿no? Es uno, no pensar que esto es particular nomás de un tipo de pensamiento o de una religión, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje, para que lo veamos así, un lenguaje universal de la naturaleza, ¿no? La invitación es aprender a ir un poco más allá de lo que hemos aprendido o de las barreras de lo que podemos percibir en base a la educación, a la información que ya tenemos, ¿ya? A ver un segundo que lo saco el Sammy. Mi amor, ese es mi hijito, estoy hablando, mi amor. Ven ese es tipo fuego. Me muestra un Pokémon. Un Pokémon me mete, no, cierra la puerta. Mi Qué hijito. bueno. Mm. Entonces, la invitación es poder sentir a la vida como algo mucho más complejo de lo que pueden describir los sentidos que ya tenemos o las herramientas que ya tenemos. ¿Cómo describe la ciencia la vida? ¿Cómo, ahí tenemos un recurso muy grande, muy importante, pero cómo también podemos percibir nosotros intuitivamente a la vida desde otro lugar, ¿no? Subjetivamente, sí, pero desde otro lugar. Si voy a un río y me siento y mojo mis patitas, ¿no? Y empiezo a sentir físicamente todo, pero me conecto con la vida que hay en ese río, en ese lugar que es desde hace mucho más tiempo que yo hubiera llegado, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué parte de mí se abre? ¿Qué parte de mí se cierra? ¿Cómo me alimento de eso también? Entonces, hacer consciente todos estos mecanismos que ya están funcionando en nuestra anatomía de vida, que no es solo física, empezar a hacerlos un poquito más conscientes para tener una imagen más, más rica de lo que es este lugar, esta experiencia de la vida que tenemos en este mundo. Qué bueno. Pues, Francisco, te vamos a dejar que estés con tus amigos, con la familia. Ya te hemos quitado demasiado tiempo. Aparte, me viene perfecto lo que acabas de decir, porque una de las pretensiones de este podcast también es aunar un poquito más todo lo que sería, no solamente la parte más cientificista, por así decir, más taxativa desde el punto de vista de la ciencia y demás, sino que por lo menos desde toda mi experiencia y todo lo que vamos a ir trabajando entre todos, aunando todo el conocimiento para que entendamos que al fin y al cabo todo es una unicidad, ¿no? Y todo nos está sumando. Así que me parece fantástico, quiero darte las gracias, vamos a dejarlo aquí si te parece bien, para ir continuando más adelante. Antes de que te despidas, porque me gustaría que despidieras tú el podcast, quiero que nos digas un poquito dónde te puede encontrar la gente, si quiere contactar contigo. Sí, hermano. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos en nuestra escuela se llama Carpay, es Karpay, Ok, Carpay, después la pondremos. Perdón que te he cortado. Termina, termina. que en quechua está relacionado a la palabra regar, ¿no? Entonces es como un riego de energía, es un rito de conexión con la vida, es el Carpay en los Andes. Qué bueno. Tenemos página web que es carpayandes.com. Esa es la página y si no en Facebook siempre estamos publicando nuestras actividades. En YouTube tenemos un canal donde hay algunos videos también explicando toda esta Perfecto. sabiduría. Después te vamos a enlazar todas tus redes, la cajita de comentarios. En fin, ya nuestro ingeniero del carromato conmigo se encargará de ver cómo se pone todo eso. Para que quien te quiera localizar, simplemente ping, si alguien no se entera muy bien cómo se escribe,
Ya simplemente le pincha y ya lo tenéis ahí, seguro. Y nada, tenemos una costumbre de que el invitado anterior hace una pregunta sin saber quién viene al invitado siguiente. Muy buena. Entonces, por favor, querido ingeniero de sonido del carromato conmigo, ¿cómo era la pregunta del invitado anterior? ¿La tiene a mano? Sí. ¿Para qué Ujú. sufrimos mientras sufrimos? ¿Para qué sufrimos mientras sufrimos? Wow, qué pregunta. Está como la del miedo, ¿ves? Eso da para otro programa, Francisco. Oye, pero fuerte acá, ¿eh? Parece un círculo de mujeres esto. Bien sexista mi comentario, pero es que vivo rodeado de mujeres y trabajando con mujeres. Entonces, ya, ¿para qué sufrimos? Y por la misma razón creo que por la cual disfrutamos y nos alegramos, ¿no? Para sentir. O sea, que creo que el ser humano eventualmente quiere sentir algo, quiere experimentar algo, quiere vivir. Y descubrir cada rinconcito de la experiencia humana y el sufrimiento es parte de eso, no es algo malo, sino que es algo que uno vive simplemente. Pero el problema es cuando se repite en ciclo tras ciclo tras ciclo y uno no se da cuenta, ¿no? Pues eso es, uno está dormido dentro del sufrimiento. Más lindo es estar dormido dentro de la alegría y el festejo. ¿Y tiene alguna pregunta que hacerle al invitado siguiente? ¿Alguna pregunta, hermano? Si alguna vez ha caminado una montaña o un espacio natural y qué ha sentido en ese lugar, o qué siente cada vez que se conecta con la naturaleza, ¿no? Desde sus Perfecto. palabras. Muy Tomamos buena nota. pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, Oscarín, ¿quiere usted decir algo? Nada, nada. Yo he disfrutado un montón del programa con el invitado, con Paco también. Querido Y David. Ah, nada, perdón. no, no, no. Que un placer volverte a haber visto. Y desde aquí, desde el corazón, un abrazo muy fuerte. Igualmente, hermano. Te recuerdo con cariño de aquella vez que nos encontramos. Y querido David, ¿usted tiene algo que concluir? Poco más que añadir a lo que ha dicho Oscar. La verdad es que me ha gustado mucho este rato que hemos pasado y me ha hecho pensar. De hecho, siempre escucho los podcasts que grabamos una vez grabados para analizarlos mejor, pero este lo voy a escuchar con mucha más calma porque es un pozo sin fondo de sabiduría, muchas de las cosas que nos llevamos aquí. Así que muy agradecido, Francisco. Espero que podamos hablar en alguna otra ocasión. Me gustaría hablar más tranquilamente contigo. Con gusto, hermano. Muchas gracias. Y me gustaría entender mejor tu visión de la vida. Un día nos sentamos con una cerveza y yo te la explico. Vale, vale. Sí, además David estuvo aquí en mi casa cuando fue hace 2 años, ¿no? 2 años estuviste, hace 3 años ya. Puede, ¿Cuánto? por ahí, sí. No, me refiero a Francisco. ¿Cuánto hace que Ah, estuviste aquí? 2019, ¿4 años? Antes de la Ay, pandemia. madre mía, fíjate. sí parecía que Bastante, ya. hacía 2 años. Pero no te preocupes, David, que lo voy a traer otra vez aquí en No, Valencia. ¿y por qué no hacer otra cosa? ¿Por qué no organizar un viaje y visitamos nosotros Francisco y vemos Perú? Hombre, eso desde ya. Además, déjame que busque el dinero para el viaje. Recordad suscribirse a nuestro canal de YouTube, Claro, a ver si nos salen muchos seguidores y nos que te- podemos ir a Perú. que tenemos que llegar al millón de suscriptores en este año, que tenemos que irnos a Perú. Recordad que podéis encontrarnos en erescapaz.com, en Erescapaz en iVoox, Apple Podcast y en fin, todas las plataformas que queráis, en Instagram. Y muchísimas gracias, queridísimo hermano. Tú sabes, no tengo palabras para ti siempre. Así que gracias, gracias, gracias y de verdad, gracias. No tengo más palabras. Así que nada, despide tu podcast para decir lo que tú quieras y nos vamos. Gracias a ustedes por ese calor andaluz. No sé, David, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Córdoba, de Priego de Ah, ya Córdoba, como también. Paco. Cordobés, o sea, todos Sí, cordobés. sí, Pues estamos gracias. acostumbrados al calor en nuestra tierra, sí. Sí, Gracias Francisco por. también es cordobés, pero Pero de argentino. otra Córdoba. Sí, Igual mis abuelos son de Andalucía también, así que ahí estamos conectados. Sí. ¿vale? Nada, decirles o sea, compartirle a la gente que el camino que se abre para cada uno es inevitable. La experiencia es inevitable. El destino se puede cambiar, puede ir para un lado o para el otro, pero la vida es inevitable. O sea, la vida siempre va a hacer que vuelvas a sentirte en tu cuerpo o a sentir, ¿no? La pregunta del sufrimiento. ¿Te va a regresar al sufrimiento, te va a regresar a la alegría o te va a dar
regalos o te los va a quitar, pero siempre va a estar en ese movimiento en el mismo que está el cosmos, ¿no? Entonces, recordar y buscar la forma que para cada uno, la mía ha sido esta tradición, puede que la tuya sí, puede que la tuya no, puede que sea otra forma, pero buscar esa forma que te conecta con la fibra de la vida, ¿no? Quizás sea a través del arte, quizás sea a través del viaje, quizás sea a través de la literatura, Sí. pero algo que te haga sentir vivo y que te lleve a sentir siempre y siempre va a regresar a uno ese misterio de la vida, hasta que nos despidamos de este cuerpo, que también es algo inevitable. Así mismo. Pues muchas gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias, Feliz chicos. día, feliz Venga, semana. Hasta un pronto. abrazo. Chao.